La sección 8.4 nos habla acerca de polaridad de enlace y electronegatividad. Entonces, cuando tenemos un enlace, ya hemos dicho que o se da una transferencia total de electrones o se comparten. Cuando se transfieren totalmente, se dice que el enlace es iónico. Cuando se comparten, se dice que el enlace es covalente. ¿Cuál es la diferencia o qué hace que un enlace sea iónico, que otro enlace sea covalente? ¿Qué es lo que afecta y provoca esa diferencia? Bueno, es lo que vamos a ver acá en esta sección. Entonces, cuando hablamos de polaridad en química, lo que tratamos de definir es una medida de qué tan equitativamente se comparten los electrones en cualquier enlace covalente. ¿Mm? En el enlace iónico ya dijimos que más bien los electrones se transfieren totalmente. Ujú. Pero cuando estamos hablando de que están compartidos, mm, a veces, dependiendo de la fuerza de cada uno de los átomos que estén ahí involucrados, puede que se compartan de manera equitativa o de manera desigual. Siempre compartidos, pero más sin el centro o más tirado hacia uno de los núcleos o hacia el otro de los núcleos. Sí, entonces, pues un enlace mm, será covalente no polar si los electrones compartidos se comparten equitativamente. Esto, por ejemplo, ocurre en la molécula de cloro o en la molécula de nitrógeno. Y más bien decimos que el enlace covalente es polar cuando uno de los átomos eh, ejerce una atracción mayor sobre los electrones del enlace que el otro. Entonces, esta fuerza que he mencionado o esta capacidad que nos están mencionando acá, esta capacidad de poder atraer los electrones compartidos con más fuerza hacia sí, es una capacidad a la que se le denomina electronegatividad. Y es lo que continúa acá en la siguiente subsección. Entonces, la electronegatividad es una cantidad que se usa para estimar si un enlace covalente, si un enlace dado va a ser covalente polar, covalente no polar o iónico. ¿Sí? Entonces, más precisamente, la electronegatividad se define como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer los electrones hacia sí mismo. O sea, entre más electronegatividad tiene un elemento, con más fuerza atrae los electrones hacia sí cuando está en un enlace. Es lo que nos está diciendo en en la siguiente frase por acá. Ujú. Em, Algo interesante de la electronegatividad es que si recordamos en el capítulo anterior del libro que se llamaba Propiedades Periódicas, habíamos visto por ahí unas propiedades que se llamaban energía de ionización y afinidad electrónica. Entonces, de hecho que la electronegatividad guarda relación con estas propiedades periódicas
Y de hecho, como vamos a ver a continuación, la electronegatividad también guarda una periodicidad a lo largo de la tabla periódica. O sea, hay una tendencia eh, que se puede notar a lo largo de la tabla periódica respecto a los elementos, ¿sí? Un científico destacado en este campo del enlace químico fue, fue Linus Pauling, ¿sí? Él desarrolló la primera y más utilizada escala de electronegatividad, la cual se fundamenta en datos termoquímicos. ¿Ok? Y es en la figura 8.7 que tenemos a continuación, donde podemos visualizar la tabla que desarrolló el doctor Pauling, ¿sí? Como podemos ver, esta parece una tabla periódica convencional. O sea, aquí tenemos los elementos que conocemos de la tabla periódica. En este caso no se ha incluido los elementos de transición externa. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, vemos que debajo de cada símbolo químico tenemos un cierto valor. Por ejemplo, acá para el hidrógeno tenemos un valor de 2.1. Para el cesio, por ejemplo, su valor es 0.7. El cromo, por ejemplo, es 1.6. Por acá tenemos unos elementos resaltaditos en amarillo. El osmio, el platino, el paladio, con valores de alrededor de 2.2. Y ya llegando al extremo derecho de la tabla periódica, nos encontramos con eh, algunos elementos todavía clasificados aquí dentro de la categoría amarilla, que va de 2.0 a 2.9. Y tenemos los elementos más electronegativos que tenemos en la naturaleza, que son el nitrógeno con 3.0, el oxígeno con 3.5, el cloro también con 3.0, igual que el nitrógeno, y el más fuerte, el elemento más fuerte atrayendo electrones hacia sí, es el flúor con 4.0. Entonces, esto que propuso aquí Pauling, estas mediciones que él realizó para dar un valor de electronegatividad, aquí nos han hecho la ayuda visual de colocarlas de un determinado color dependiendo del rango en el que se encuentren. Así que los elementos en color rojo son los de mayor electronegatividad y podríamos decir que son el flúor, el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. Algo súper interesante, como todo en el estudio de la materia, ¿verdad? El estudio de la química, es que es muy claro que la electronegatividad parece tener una tendencia en donde los elementos que están al lado izquierdo tienen menores electronegatividades que los que están al lado derecho. ¿Qué es lo que se intenta resaltar aquí con esta flecha que tenemos por acá? Mientras tanto, que también es sumamente notorio que elementos que están más abajo en la tabla periódica tienen menos electronegatividad que aquellos que están en la parte superior. Entonces también el incremento de la electronegatividad se da en los elementos desde abajo hacia arriba. Es importante que conozcamos estas tendencias porque si no tenemos la tabla de Pauling para los valores de las electronegatividades, con solo tener la tabla periódica normal, nosotros podemos anticipar que los elementos al lado izquierdo, diríamos que los metales y los elementos de transición
tienen valores de electronegatividad inferiores a los no metales. O a los elementos que se encuentran en el extremo más a la derecha de la tabla periódica. ¿Sí? Es algo súper interesante que tenemos que ocurre por acá. Bien, entonces, la electronegatividad precisamente nos puede ayudar a entender y predecir la polaridad que se presentará en un enlace. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos tres sustancias. Tenemos el flúor diatómico, tenemos el fluoruro de hidrógeno y tenemos el fluoruro de litio. Y entonces, resulta que si nosotros calculamos la diferencia de electronegatividad, podríamos perfectamente basado en esa diferencia, definir el tipo de enlace. Entonces, por ejemplo, para el flúor diatómico, pues son dos átomos de flúor, ambos átomos tienen una fuerza de 4.0 de acuerdo con la tabla. ¿De dónde viene este 4.0? Bueno, si regresamos a los valores de Pauling, podemos ver que el flúor es 4.0. Entonces, 4.0 menos 4.0 da 0. Entonces, si yo no tengo diferencia de electronegatividad, o más adelante lo menciono aquí en la sección, la diferencia de electronegatividad anda por abajo de unos 0.7, 0.9, ¿sí? Pongamos ese valor por acá. Si la diferencia de electronegatividad es si la diferencia de electronegatividad es 0, está entre 0 y 0.9, si es 0 o no supera 0.9, entonces el enlace lo vamos a poder catalogar como un enlace covalente no polar. Covalente no polar, ¿qué significa? Que los electrones compartidos no son atraídos desbalanceadamente entre los dos átomos, sino que las fuerzas de los dos átomos involucrados es muy parecida y por lo tanto no hay una atracción de de los electrones enlazados hacia uno o hacia otro núcleo de una manera muy notoria. En el caso, pues que la electronegatividad diferencia sea 0, pues es que las fuerzas son iguales. Si es menor a 0.9, sería que la diferencia existe, pero es muy poca y no da como para realmente poder observar una polaridad en la molécula. Si vemos el siguiente caso, tenemos fluoruro de hidrógeno. Ahí si hacemos la resta, ¿verdad? Pues el flúor es 4.0 de acuerdo a Pauling y 2.1 para el hidrógeno. Así que si hacemos esa resta por acá, 2.1, 4.0 menos 2.1 nos da 1.9. ¿Sí? 1.9. Entonces,
Ahí estamos por arriba de 0.9, así que diríamos que el enlace es covalente polar. En el caso de covalente polar, los límites que diríamos para poder establecer esta categorización sería que la diferencia de electronegatividad esté por arriba de 0.9, pero por abajo de 2.0. Si nuestra diferencia de electronegatividad supera 2.0, entonces más bien ahí llegaríamos a decir que estamos en un enlace iónico. Un ejemplo de enlace iónico precisamente es el fluoruro de litio. Ya vimos que el flúor es 4.0. Si vamos a la tabla de Pauling, vemos que el litio es 1.0. Así que 4.0 menos 1.0 nos da 3. Como la diferencia de electronegatividad supera 2.0, el enlace es iónico. Entonces, aquí realmente tenemos una manera numérica de poder predecir si el enlace va a ser covalente no polar, covalente polar o iónico. Nuevamente, si uno no tuviera los valores de Pauling, entonces, ¿cómo podríamos hacer para tratar de predecir un poco qué va a ocurrir? Bueno, en realidad, de una manera general, ya sabemos que mucha diferencia de electronegatividad, en este caso 3.0, que es mucha diferencia de electronegatividad, se va a dar entre elementos que estén muy a la derecha y elementos que estén muy a la izquierda, ¿sí? Si están más bien un poco más cerca entre ellos, pero siempre distanciados, podríamos decir que hay probabilidades de que sea covalente polar. Mientras que si el enlace es entre elementos que están muy cercanos, por ejemplo, si yo tuviera un compuesto que tiene carbono y nitrógeno, está muy cerca en la tabla periódica, a pesar de que yo no haga la resta, ¿verdad? El carbono le corresponde 2.5 y el nitrógeno le corresponde 3.0. Aunque yo no haga la resta, como están tan cerca en la tabla periódica, yo podría predecir de que tienen una fuerza muy similar y podría anticiparme a que un enlace carbono-nitrógeno sea no polar, porque están muy cerca uno del otro en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, son como algunos tips que nosotros podemos utilizar para predecir y poder clasificar los enlaces que se presenten. Este tipo de figuras se denominan figuras de distribución electrónica. Lo que se hace es que por imágenes computarizadas podemos hacer una representación de dónde está la carga negativa repartida y dónde está la carga positiva repartida de una molécula. Pues como podemos ver en la molécula de flúor, pues no vemos ninguna distinción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las fuerzas son muy parecidas y entonces la densidad electrónica o las nubes electrónicas están igualmente distribuidas. Pero cuando ya empieza a aparecer una determinada fuerza, podemos ver que aquí el color rojo lo que nos indica es mayor densidad electrónica, o sea, más carga negativa de un lado que del otro de la molécula. Y en el enlace que ya fue iónico,
pues esa separación de cargas es totalmente notoria. Totalmente notoria. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejercicio 8.4 que nos habla sobre polaridad de enlace y nos dicen en cada caso cuál enlace es más polar. Entonces, por aquí tenemos una primera pareja propuesta. Es boro con cloro y carbono con cloro. ¿Mm? ¿Sí? En este caso, ambos son contracloros, de lo que estaríamos eh, comparando o haciendo la diferencia entre boro y carbono. Ujú. Entonces, de nuevo, recortando la tabla periódica, el boro está en el grupo 3, el carbono está en el grupo 4, el cloro está en el grupo 7. O sea, mm, por la tendencia que tiene la electronegatividad, el carbono tiene una electronegatividad más alta que el boro. Eso me diría a mí que em, em, la diferencia de electronegatividad entre boro y cloro es mayor que la diferencia que hay entre cloro y carbono. Así que yo me podría anticipar a que de estos dos el enlace más polar es el boro-cloro. Aquí también nos dicen que cuál átomo tendría la carga parcial negativa. En este caso, el cloro, como está en el grupo 7 y está más a la derecha, es el que tiene la electronegatividad más fuerte. Eso quiere decir que él va a atraer hacia sí los electrones con más fuerza. Entonces, él es el que se va a cargar parcialmente negativo. Ujú. Muy bien. En el caso del siguiente ejemplo, tenemos una comparación entre fósforo y flúor y fósforo y cloro. Ujú. Entonces, de nuevo, recordando la tabla periódica o recordando los valores de Pauling, recordemos que el flúor es el más electronegativo de todos los elementos con un valor de 4.0. El cloro tiene un valor alto también, pero es de 3.0. Y ambos los estamos comparando contra fósforo. ¿Sí? Entonces, definitivamente, de estas dos parejas, la que tendría más diferencia en electronegatividad es la fósforo-flúor. ¿Por qué? Porque el flúor tiene un valor de 4.0, mientras que el cloro de 3.0. Entonces aquí, sea cual sea el valor que tenga de electronegatividad del fósforo, eh, esta diferencia será 1.0 más grande que la diferencia entre fósforo y cloro. Ujú. De nuevo, pensando en cuál de los átomos aquí tendría carga parcial negativa, sería aquel que tenga la electronegatividad más grande. Y como ya lo mencionamos, es el flúor. ¿Sí? Así que esa sería la manera de resolver este ejercicio por acá. ¿Sí? Eh, lo que nos mencionan por acá es lo mismo, ¿verdad? Nada más verificando, pues sí, como nos dice aquí, el enlace fósforo-flúor es el más polar, ¿sí? Y en el otro caso, también el boro-cloro es el más polar, como se había predicho. Igualmente, podemos ir a la figura 8.7 y hacer la resta, ¿sí? Hacer la resta con los valores de Pauling. Entonces, podríamos ver que,
Por ejemplo, el cloro-boro tuvo una diferencia de 1, mientras que el carbono-cloro tuvo una diferencia de 0.5. Claro, eh, es más polar el que tiene mayor diferencia de electronegatividad. Igual acá, ¿verdad? Vamos con el clorofósforo y tendría un valor de 0.9, mientras que el flúor, fósforo, tiene un valor de 1.9. Entonces, tiene mayor valor de diferencia de electronegatividad. Entonces es un enlace más polar. Ujú. Ok. Junto con la electronegatividad y esto que estamos hablando de polaridad de moléculas, también existe un concepto llamado momentos dipolares. Ujú. Entonces, como ya lo hemos mencionado, pues, por ejemplo, en la molécula de fluoruro de hidrógeno, donde está repartido lo positivo y lo negativo no está equitativo, no coinciden, entonces la molécula es polar. ¿Mm? Normalmente la polaridad se indica en dos formas. Lo podemos hacer en esta manera, ¿sí? Este simbolito de aquí es una letra griega llamada delta. Ujú. Entonces se pone un delta con un más y un delta con un menos para indicar cuál es la parte que se está quedando como con la parte negativa y cuál es la parte de la molécula que está quedando parcialmente positiva. O también acostumbramos a utilizar una flecha. La punta va a señalar hacia el extremo de la molécula donde el enlace está siendo empujado. Eso sería hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad, ¿sí? Entonces, eh, una manera de cuantificar la polaridad, aparte que ya mencionamos que existe lo de la diferencia de electronegatividad, diríamos, ¿y cómo lo cuantificamos? O sea, yo digo, ok, es polar, pero ¿qué tan polar? ¿Verdad? O sea, ¿hay algún número, hay alguna escala que se utilice para eso? Entonces, de hecho que sí, de hecho que sí. Entonces, la medida cuantitativa de la magnitud de un dipolo se conoce como momento dipolar. Se representa con esta letra griega que se llama mu. Dice, si la distancia r separa dos cargas de igual magnitud pero de signos opuestos, el momento dipolar es el producto de Q por R. Entonces, esta medida cuantitativa, el momento dipolar mu, se calcula multiplicando la carga eléctrica y el radio que la separa, o sea, la distancia que hay entre las dos cargas. Ujú. Entonces, lo que nos dicen por acá es que se acostumbra, ¿sí? Por lo general, se acostumbra que esos momentos dipolares los representemos o los reportemos en unas unidades llamadas device. ¿Mm? Los device tienen de símbolo una D mayúscula. Y eso es una unidad que tiene un valor de 3.34 por 10 a la menos 30 Coulomb metro, que tal vez recordarán de sus clases de física. Coulomb es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para medir carga eléctrica. Ujú. Em, Aquí lo que nos dicen también es que puede acostumbrarse también
dar esa carga en unidades de carga electrónica, que le llaman una E minúscula. La carga de un electrón es 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. Ujú. Eh, y la distancia se mide en angstroms, ¿sí? Los angstroms son unas unidades que se utilizan para medir cosas atómicas, de magnitudes atómicas, que tiene un valor de 10 a la menos 10 metros. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí nos hacen el ejemplo de decir, supongamos que tenemos dos cargas, más uno y menos uno, que esas cargas están en unidades de electrones, ¿sí? Y que estuvieran separadas por un angstrom, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el dipolo? Entonces, el dipolo que es representado por la letra mu sería la carga, que nos están diciendo que sería un electrón, así que sería 1.60 por 10 a la menos 19, multiplicado por la separación. La separación estaría dada por los angstroms, ¿sí? Y para pasar eh, esas dos cantidades, los coulombs y los angstroms, a device, lo que tendríamos que hacer es los angstroms, pasarlos a metros, multiplicándolos por 10 a la menos 10, y luego utilizar la conversión que nos dieron antes de que un dBi es 3.34 por 10 a la menos 30 coulomb por metro. Y eso nos daría entonces un valor de 4.79 dBs. ¿Sí? Esto más que todo son conversiones que se utilizan para poder calcular el momento dipolar. Ujú. Por aquí el ejercicio resuelto 8.5 no es la gran cosa, sino un mismo ejemplo de lo que acabamos de detallar arriba. Y ya la tablita 8.3 nos muestra algo muy interesante, que es qué relación existe entre longitud de enlace, diferencia de electronegatividad y momentos dipolares. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá en la columna de compuestos? Tenemos 4 compuestos, los 4 tienen hidrógeno y lo que se ha ido variando es el elemento del grupo 7 contra el que están asociados. ¿Sí? Si recordamos de nuevo los valores de Pauling, flúor es más fuerte que cloro, cloro es más fuerte que bromo y el bromo es más fuerte que el yodo. Ujú. Quiere decir que la diferencia de electronegatividad que corresponde al flúor es bastante alta, ujú, casi iónico. Ujú. La diferencia que corresponde al cloro es menor. Ujú. La que corresponde al bromo es a su vez menor que para el cloro. Y la diferencia eh, correspondiente para el yodo es aún menor. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Pues que entre más parecidas sean las electronegatividades, pues menor será su diferencia, ¿verdad? ¿Cierto? Ujú. Si vemos mucha diferencia de electronegatividad, corresponde a
poca distancia de enlace. Tiene sentido, ¿no? Si el flúor tiene mucha fuerza atrayendo al hidrógeno hacia sí, entonces la separación entre sus núcleos va a ser más corta. Podemos ver que la diferencia de electronegatividad entre hidrógeno y yodo es pequeña. Quiere decir que ellos no se atraen con mucha fuerza uno hacia el otro. Entonces, precisamente la distancia entre los núcleos es mayor. ¿Mm? Entonces, la relación aquí es gran diferencia de electronegatividad, más cerca están los núcleos, ¿sí? Ujú. Y finalmente, aquí ellos han calculado el momento dipolar en unidades de device y nos coincide que la diferencia más grande de electronegatividad significa tener un momento dipolar más alto, ¿sí? Y valores de electronegatividad más bajos corresponden a momentos dipolares también más bajos. Ujú. Bien, entonces acá nuevamente en la figura 8.10 nos vuelven a hacer estos diagramas o estas representaciones de separación de carga nuclear, ¿verdad? La densidad electrónica, esquemas de densidad electrónica. Y podemos ver pues que, bueno, el compuesto hidrógeno-yodo, ¿sí? El yoduro de hidrógeno, es más grande, ¿verdad? Porque el yodo es un átomo mucho, mucho más grande que el átomo de flúor. Ujú. Así que lo primero que podemos ver aquí es que la densidad electrónica es pues más grande que la de el fluoruro de hidrógeno. Pero ya observando los colores podemos ver que, como detallamos antes, la intensidad del color rojo en el extremo del flúor a lo que corresponde es en que hacia allá hay más electrones atraídos o que la densidad electrónica está más impulsada hacia el lado del flúor debido a la diferencia de electronegatividades. ¿Sí? Y la sección acá termina pues con lo que ya hemos mencionado un poco acerca de la distinción entre los enlaces iónicos y covalentes. Ujú. Em, por acá, en resumen, lo que dice es lo que ya mencioné, que en general uno podría decir, si tengo un elemento muy a la izquierda con uno muy a la derecha, podría predecir que va a ser iónico. Si son elementos que están muy cercanos, más bien, podría decir que va a ser covalente. Ujú. Entonces, ese es como un tip general que podríamos utilizar, pero no siempre va a ser tan preciso. Ujú. Entonces, más bien lo que nos mencionan por acá mismo, en resumen, es que la evaluación del enlace con base en la diferencia de electronegatividad es un sistema útil, ¿sí? O sea, que si yo tengo los valores de la tabla de Pauling y yo procedo a hacer las restas, eso me va a dar información más certera del tipo de enlace. Entonces recordemos, si esa diferencia es 0 o inferior a 0.9, diríamos que el enlace es covalente no polar. Si está entre 1.0 y 2.0, diríamos que ese compuesto va a ser covalente polar. Y si la diferencia de electronegatividad supera las 2 unidades, diríamos que ese enlace va a ser de carácter iónico. ¿Sí? Y pues eso sería entonces lo que tendríamos aquí en la sección 8.4 con respecto a electronegatividad y polaridad de enlace.